González Juárez, soy cronista municipal de Tlalmanalco y como parte de los lugares emblemáticos y turísticos tenemos la Capilla Abierta y el exconvento franciscanos, ambos que datan aproximadamente del siglo XVI, siglo XVII. Dentro de la Capilla Abierta, que es la principal, tenemos una arquitectura que le llaman arte tequiqui y se compone de 5 arcos. Los 2 arcos que están de su lado derecho son, o le llaman, la puerta del infierno, y los que están del otro lado es la puerta del cielo. ¿Por qué tienen ese nombre? Porque los glifos que están tallados dentro de la cantera nos habla del proceso de la el proceso de la evangelización. ¿Cómo sufrieron los indígenas en la destrucción de las deidades prehispánicas, de los templos ceremoniales, para comenzar a adoptar el cristianismo? Vemos la transición que justamente sufrieron: muerte, destrucción y someter. Los españoles jugaron mucho con ellos. Por otra parte, la Capilla Abierta es única. En el año del 99 fue declarado como en el año del 99 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Hoy en día la Capilla Abierta está siendo resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y dentro del terreno donde está, pues prácticamente también hay mucho basamento que nos habla de todo lo que pasaron los indígenas. Sin duda, el traer la evangelización fue complicado. Los creadores de este edificio es mano 100% nativa, indígenas de Tlalmanalco, Chalco, Amecameca, pero los que les dieron las indicaciones era Fray Martín de Valencia, acompañado de sus 11 frailes, es decir, eran 12 en total. Llegan para hacer la evangelización. Antes de que llegara Fray Martín de Valencia, llega Hernán Cortés. Cuando llega Hernán Cortés por el famoso Paso de Cortés, pues prácticamente se sorprende de esta ciudad. Fray Martín de Valencia, al llegar aquí, también se sorprende, porque justamente donde está ahorita la iglesia y la Capilla Abierta era el Altépetl, o el lugar sagrado más importante para la cultura prehispánica de aquí. Entonces por eso tenemos la Capilla Abierta. Hay que señalar otra cosa: todo el conjunto conventual pasaron 3 diferentes grupos. Primero fueron los franciscanos, luego los dominicos y luego los betlemitas. 3 corrientes que llegan a la Nueva España para poder justamente iniciar la evangelización. Al lado de la Capilla Abierta tenemos la parte de la iglesia, la nave mayor de San Luis Obispo, que es también del siglo XVI, siglo XVII. Y su campanario pues está de una forma muy especial, porque está orientada a los 4 puntos cardinales. Entonces es una arquitectura única que los indígenas lograron modificar de tal forma que los españoles no se dieran tan pronto cuenta de que seguían venerando sus deidades prehispánicas. Dentro de la nave mayor hay retablos también del siglo XVII, siglo XVIII, que pertenecen a pintores españoles. Uno de ellos es un pintor español muy importante que se apellida de Chávez y es el creador de varios óleos muy interesantes. Dentro de la Capilla Abierta también hay pictografías que nos hablan de la evangelización y de la corriente de Francisco de Asís, porque los franciscanos se basan justamente con Francisco de Asís, posteriormente con la corriente de Santa Clara, que es una segunda corriente de los franciscanos. La otra parte de la iglesia tenemos lo que es el claustro, que hoy es donde son salones parroquiales, donde se da las clases de catecismo,
pero en el siglo XVII y en el siglo XVIII es donde habitaban los frailes franciscanos. Ahí dormían, comían y oraban, pero también ahí crearon las primeras escuelas, crearon el primer hospital para atender a los indígenas, convirtiendo todo el claustro en un verdadero monasterio como al estilo franciscano, atendiendo a todas las personas. Dentro del claustro hay un jardín y en el jardín hay un reloj solar. Es el único claustro de toda la región que aún conserva su reloj solar. Le falta una pieza para que ya funcione, pero tiene toda la parte básica del reloj solar que se ocupó en aquella época, teniendo la entrada del sol y la salida del sol hacia el este y hacia el oeste. Se ven de forma perfecta en ese reloj solar. Dentro del claustro también hay diferentes pictografías donde aparecen las representaciones de los pecados capitales, donde aparece el mal, donde aparece inclusive el diablo. Entonces eso quiere significar que la iglesia estará sobre los pecados, la iglesia estará sobre el mal y la iglesia dominará absolutamente todo. Dentro también del claustro vamos a encontrar lo que viene siendo una arquitectura maravillosa. Algunos arqueólogos le llaman arcos flotantes, porque pareciera que no tienen un pilar o algo que lo sostenga. Ese diseño arquitectónico que tiene ese maravilloso conjunto hace que el claustro y los arquitectos que fueron los nativos de aquí se llevaran esa mano de obra para trabajar en Cholula, en la Ciudad de México, en Chalco, en varias iglesias. La mano de obra fue 100% de los nativos de Tlalmanalco. En la parte baja de la iglesia hay una sección que nos lleva a una bodega, y dentro de esa bodega está podríamos decir, los restos del túnel que comunica el ex convento con una casa colonial que le llamamos la Casa del Tezoncle, pero que en el siglo XVIII era la casa del gobernador, porque uno de los primeros gobernadores del Estado de México justamente aquí estuvo. Entonces hay muchísima historia en esta parte, pero todo el conjunto conventual es un patrimonio de la humanidad. Para terminar de explicar esta parte del conjunto conventual del siglo XVI, siglo XVII, hay que señalar que existen también leyendas e historias. Una de ellas, por ejemplo, es justamente la leyenda de Fray Martín de Valencia, que nos habla de que era un personaje tan querido por los indígenas, que cuando muere en el puerto de Ayatzingo y lo traen para acá, lo entierran justamente en la nave mayor de San Luis Obispo. Pero extrañamente lo quisieron asemejar a lo de Cristo y desaparece su cuerpo. Algunos dicen que el cuerpo de Fray Martín de Valencia fue exhumado y lo llevaron a lo que hoy conocemos como el Sacromonte Nameca-Meca. El Sacromonte Nameca-Meca era el recinto favorito de Fray Martín de Valencia, porque ahí iba a orar, y aquí en Tlalmanalco tenía su centro de trabajo. Aquí hacía el proceso de evangelización. La capilla y el exconvento también tienen un fenómeno natural, un equinoccio. Cuando es el equinoccio de primavera y es la puesta del sol, la sombra que proyecta se alinea perfectamente con los arcos de la capilla abierta y hace un efecto como si desapareciera la sombra. Eso solamente aparece en el ocaso del equinoccio de primavera. Todo el centro histórico está lleno de historia. De hecho, donde estamos parados hay 3 metros hacia abajo, donde también existe el registro de que justamente en el centro, donde tenemos hoy la fuente, abajo está la piedra del sacrificio de la cultura prehispánica, un círculo gigante donde hacían sacrificios. En resumen, la capilla abierta y el exconvento es una joya arquitectónica. Están sobre un altépetl de aquel siglo, del siglo XV, dedicado a la deidad Tezcatlipoca.
Obispo de Tolosa. El templo de San Luis Obispo de Tolosa fue construido por frailes franciscanos como parte de la obra evangelizadora. Fray Juan de Rivas llevó a cabo la fundación española de Tlalmanalco en el año 1525, después de haber incendiado el Teocalli, o más conocido como el Templo Mayor Indígena. Fue quien puso la primera piedra del templo nuevo. Chimalpín consigna que hacia 1532 los tlalmanalcas terminaron su templo, la iglesia primitiva a 3/4 de la casa conventual y la capilla de la Tercera Orden, que construyó el primer oratorio de los frailes. El estilo de estas edificaciones se considera plateresco con algunos toques del manierismo en las portadas, tanto de la frontal como de la portada que se abre al norte, conocida como una puerta porcíncula, característica de los templos franciscanos. Hacia finales del siglo XVI quedó concluido el conjunto conventual sin la torre y la capilla de la Virgen del Socorro, construidas por los dominicos hasta el siglo XVIII. La capilla abierta de Tlalmanalco es un ejemplo de arte tequití, es decir, una obra escultórica de tema cristiano tallada por artesanos que fueron originarios de dicho municipio de Tlalmanalco. Este monumento fue construido en el siglo XVI por indicación de los franciscanos, con el fin de facilitar el proceso de evangelización durante la conquista española. Su estilo está lleno de simbolismo. En el arco central se observa la representación de Dios Padre custodiado por 2 ángeles. La capilla ostenta un alto relieve en los 5 arcos, en los cuales se observan escudos, rostros y flores. Mide 15 metros de largo y no tiene bóveda, ya que los indígenas se rehusaban a asistir al culto en un espacio cerrado. Se piensa que la capilla está construida sobre el templo prehispánico principal de Tlalmanalco. La obra fue testigo de la evangelización en la zona de los volcanes. También reivindicó el arte prehispánico y es un claro ejemplo del sincretismo religioso. La capilla abierta se considera una de las 74 capillas existentes en México, considerada la más importante.